Hoy vamos a ver esta clase donde vamos a volver a hablar de verificación, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo vamos a encarar la materia con el tema de las pruebas, ¿sí? A partir de nuestro modelo en B de desarrollo. Y después de ver esto, vamos a ver una pequeña teoría de caja negra, que es una técnica de pruebas, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajo de clase, para lo cual yo les voy a dejar, en ese momento les voy a dejar que ustedes trabajen solos, ¿sí? Así que vemos esta clase, vemos la práctica de caja negra, la parte de caja negra y la práctica, y listo, finalizamos el día de hoy. Vamos bien, vamos tranquilo con la teoría, así que vamos a llegar, ¿sí? Estoy evaluando el tema de los del trabajo práctico todavía, cómo lo vamos a desarrollar, pero sepan que bueno, espérame un ratito, ya vengo. Bien. ¿Estamos? ¿Cómo están? Sí, sí, sí. ¿Están con ganas? ¿Están sin ganas? Muy viernes. Es Viernes muy viernes. Sí, bueno, ya entiendo. Pero ya empezamos una horita más tarde, así que. Y no va a ser larga la clase de hoy, así porque esta partecita de práctica que van a hacer compensa también la hora, ¿sí? Así que vamos a ver este TP de clase. Lo que le estaba diciendo es que estoy contemplando de que el trabajo práctico de la materia, ¿sí? Sea el compendio de los diferentes trabajos de clase, ¿sí? Así que aquellos que no han hecho el trabajo anterior o les falta entregar, por favor, traten de hacerlo. Bueno, así que bueno, vamos a hablar con esto. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Voy a dar esta, este PowerPoint y después hacemos un recreo y después el recreo tomo lista. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver estos temas. Proceso del ciclo de vida de desarrollo del software, requerimientos funcionales y no funcionales. Esto ustedes ya lo vieron, lo leyeron. Modelo en B, proceso de pruebas, verificación, validación, definiciones importantes. Esto de la introducción al trabajo práctico lo dejamos para la próxima clase. Bien, ¿qué es el ciclo de desarrollo? El ciclo de vida del desarrollo de software. Es un proceso rentable y eficiente en términos de tiempo empleado por los equipos de desarrollo para diseñar y crear software de alta calidad. Básicamente es una forma en la que hay una convención para desarrollar, ¿sí? Esta convención, esta forma, ¿sí? Viene de la mano de la experiencia en el desarrollo, ¿sí? De diferentes autores y de diferentes ingenieros de software, de sistemas, como quieran llamarlo, que a lo largo de su carrera, de su vida profesional, han definido, después de la experiencia de haber desarrollado un montón de sistemas, ¿no? Han definido que hay formas de desarrollar que nos convienen a nosotros como para estructurarnos y no hacerlo así alegremente, como si fuese que estamos construyendo una casa, o bueno, también para construir una casa hay una forma de hacerlo, o de construir cualquier cosa, ¿no? O sea, para poder desarrollar software tenemos que implementar métodos
que nos van a permitir desarrollar software, ¿sí? Bueno, en el conocimiento o en la búsqueda del conocimiento de cómo se desarrolla, ¿sí? Es que se ha estructurado estas diferentes formas, y es lo que nosotros nos va a permitir alcanzar, ¿sí? Un producto software, como dice acá, de alta calidad. El objetivo es minimizar los riesgos del proyecto por medio de una planificación anticipada que permita que el software cumpla las expectativas del cliente. O sea, nadie va a desarrollar un software que no le sirva a otra persona o no le sirva a nadie, o sea, ni siquiera a mí. Todos buscamos programar funcionalidades que satisfagan a una necesidad, a una necesidad o a un problema que nosotros buscamos solucionar, ¿sí? O el cliente busca solucionar. Entonces, en ese contexto, nadie va a desarrollar software por desarrollar software y dejarlo ahí. O sea, eso no existe. Es como, no sé, más allá que puede llegar a ser un arte o pensarlo desde el punto de vista del arte, de desarrollar, de programar y todo eso, no, nadie va a hacer software porque sí. Entonces, vuelvo a repetir, el objetivo es minimizar los riesgos del proyecto por medio de una planificación anticipada que permita que el software cumpla la expectativa del cliente durante la fase de producción y posteriormente. O sea, voy a hacer un producto que me piden, ¿sí? Y que obviamente esté acorde a lo que me han pedido. Estas metodologías establecen una serie de pasos que dividen el proceso de desarrollo de software en tareas que se pueden asignar, completar y medir. Y esto es lo más importante porque al tener tareas que son asignables, que se pueden completar y que se pueden medir, yo de esta forma puedo no quiero usar la palabra medir, pero puedo dimensionar, ¿sí? El software que quiero desarrollar. Un modelo de ciclo de vida de desarrollo del software presenta de manera conceptual y organizada un modelo, vuelvo a repetir, un modelo, para permitir que las organizaciones lo implementen. Este modelo, ¿sí? O estos modelos disponen de diferentes fases en diversos órdenes cronológicos para optimizar el ciclo de desarrollo. Algunos de estos modelos conocidos son estos que están acá, el modelo en cascada, el modelo espiral, iterativo y ágil, ¿sí? Nosotros vamos a mencionar estos 4, que quizás hayan más por ahí, esto según también el autor del pensamiento que define el modelo, ¿sí? Pero básicamente estos son los 4 modelos que sobre el cual se basarían todo el resto de los modelos, ¿sí? Así que nosotros vamos a ver estos 4 modelos, pero muy, muy por arriba, nada más para que lo sepan. Lo que estamos haciendo acá es asociar el modelo con el ciclo de vida de desarrollo del software, que es eso, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que el software no es solo un requerimiento del cliente y el producto que sale de ese requerimiento, sino que es un proceso donde existen varios pasos a seguir para poder llegar a un producto de calidad. Y así es que, bueno, tenemos, por ejemplo, el modelo estándar, donde nos muestra las 7 fases de este ciclo de desarrollo de vida del software, ¿sí? Donde tenemos como primer fase la planificación del concepto, la definición de los requisitos,
el diseño, el desarrollo, la fase de desarrollo y pruebas, la puesta en marcha, operación y mantenimiento y disposición. Esto sería un modelo estándar. ¿Qué significa? Que estándar no es ágil, no es iterativo, no es incremental, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo podría desarrollar software intuitivamente siguiendo estas 7 fases del proceso de desarrollo de vida del software. Pero bueno, los modelos vienen justamente para facilitarme la vida a mí como desarrollador o al equipo de desarrollo, para que nosotros podamos estructurarnos en la fabricación de software o en la producción de software, ¿sí? Entonces, habiendo visto que hay un modelo estándar, ¿sí? Que no es lo que mencionamos acá, pero es que tenemos un modelo estándar donde están todas las fases, ¿sí? Más estas son básicamente todas las fases de un modelo estándar. Vamos a ver que, por ejemplo, en el modelo cascada no están las 7 fases. Hay fases que se asemejan o relacionan a las que vimos recién, por ejemplo, en el modelo cascada, pero lo que cambia en esta forma o en este modelo de desarrollo es en cómo yo voy a implementar para cada fase, ¿sí? el software que voy a desarrollar. Entonces, en el caso del modelo cascada, lo que va a pasar es que yo voy a pasar por las diferentes fases, pero una vez que yo termino una fase, no puedo volver a esta fase, ¿sí? Es decir, yo voy a pasar, voy a hacer los requerimientos funcionales, voy a hacer toda cómo es, la investigación, los cuestionarios que necesito, preguntarle al cliente, todo, hacer los documentos de análisis de requerimientos, ¿sí? Y de especificación de requerimientos en esta fase, y una vez que yo tenga absolutamente todos los requerimientos que yo necesito para el software, ¿sí? Voy a pasar a la fase de análisis. Yo de la fase de análisis no puedo volver a la fase de requisitos, ¿sí? Entonces, esto va a ser, por eso es el modelo en cascada, o sea, voy de fase en fase avanzando, y esto lo que me va a determinar es qué va a pasar cuando yo termine de pasar por todas las fases. Voy a entregar el producto. Voy a tener un producto terminado, ¿sí? Terminado, no sé si entregado, pero terminado seguro, ¿sí? ¿Qué significa? Que, y ese producto que va a estar terminado, ¿yo le puedo agregar algo más a ese producto? ¿Alguna funcionalidad más que se le ocurra al cliente? Y tendría que volver a pasar un ciclo también de desarrollo. No. Funcionalidad. En el modelo en cascada no. Acá no hay ciclos. O no se repiten los ciclos. Acá no hay iteraciones. Es así nomás, entonces es como que se entrega y el software que se entrega ya está. Claro, exactamente, ¿sí? Este modelo en cascada, ¿sí? Es muy utilizado en grandes proyectos en donde lo que se prioriza es la minimización de riesgos. Aparte es para desarrollar proyectos que sean por ahí, proyectos de software que son sistemas críticos, ¿viste? Entonces, lo que se busca es minimizar, en cada etapa se minimizan los riesgos que puede llegar a tener el software una vez terminado. Este modelo es comúnmente utilizado o fue comúnmente utilizado por la NASA para el desarrollo de sistemas y de software que tenían que ver con el funcionamiento de naves espaciales, de cohetes, etcétera, ¿sí? Entonces,
antes de tener, pongámosle que antes de llegar a la programación, perdón, a la entrega del producto como software propiamente dicho, yo tengo todas estas fases terminadas, finalizadas, con un producto software como documento. ¿Sí? Y acá les voy a mostrar el ejemplo, por ejemplo, del Apolo 11, de cómo era en ese momento, en los años, hace muchísimos años atrás, muchísimos no, hace 40 años atrás, cómo se creaba el software. ¿Sí? No me acuerdo el nombre de la programadora, pero era... Pero esta foto es famosa. La habrán visto muchas veces en redes sociales haciendo... es Margaret Hamilton, la mujer que programó el software que permitió al Apolo 11 aterrizar en la Luna. Fíjense, acá está todo el software. Esto que ven acá, esta pila de papeles, ¿sí? Es el software terminado. ¿Sí? Hoy nosotros no vemos esto, pero todo esto pasó por un proceso, un modelo de desarrollo en cascada, ¿sí? Después de esto, lo único que se hizo es programar y generar, obviamente, que después de empezar a programar todo, se hicieron pruebas, porque acá están todas desarrolladas las pruebas de escritorio sobre el papel, sobre el código que está escrito en papel. Después hay que hacer todas las pruebas que seguían ya el software propiamente dicho en el código en el lenguaje de programación sobre el código. Entonces, este es un producto final de un modelo en cascada, por ejemplo, ¿sí? Un documento que representa el software, ¿sí? Esto es un producto software, aunque no esté corriendo en una computadora, es un producto software. Bien, este es nuestro modelo en cascada. Lo único que le tienen que dar a ustedes es no saberlo o conocerlo en profundidad, sino saber que cuando yo empiezo a desarrollar con esta metodología, yo no, al finalizar una etapa no puedo volver a esa etapa, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es que después de haber hecho la etapa, por ejemplo, puse este ejemplo acá, esta imagen, porque tengo flechitas para abajo y flechitas para arriba, ¿sí? Y fíjense que lo que pasa, que después de finalizar la etapa análisis, yo comienzo la etapa diseño. Y en la etapa diseño es cuando yo hago la comprobación, ¿sí? En esta etapa hago la comprobación del análisis que hice anteriormente sobre el modelo de negocio que estoy por desarrollar. Lo mismo para la etapa de diseño. En la etapa de implementación hago la comprobación sobre el diseño de lo que estoy desarrollando. Y así sucesivamente hasta llegar a la última etapa. Estos son diferentes modelos de cascada porque son diferentes los autores que definen el modelo cascada según el conocimiento y la forma, como les dije anteriormente, la experiencia en desarrollo que han tenido, entonces vamos a encontrar diferentes modelos del mismo modelo en cascada, inclusive. Pero ¿cómo es? La esencia de este modelo es que yo no vuelvo, después de pasar de una etapa a la otra, no vuelvo a la etapa para nada. O sea, no puedo volver a hacer análisis estando en diseño, ¿sí? Entonces, resumiendo, lo que yo estoy haciendo en cada etapa es entregar, ¿sí? A la siguiente etapa, entrego un producto que me va a permitir a mí seguir generando el siguiente producto, por ejemplo,
en los requisitos sería un documento de, el documento de especificación de requerimientos, ¿sí? En la etapa análisis yo tomaría este producto para hacer todo el análisis del proyecto. Luego de hacer todo el análisis, mi documento el análisis serían todos los diagramas de UML que yo tuviese o definiese, ¿sí? Para la parte de diseño, y así ir avanzando, cada etapa ir avanzando con un producto, con un producto de entrada, que no es todo el software, sino que es parte del software. El modelo en espiral. Este modelo es una evolución del modelo en cascada, ¿sí? Pero acá sí hay una iteración entre las fases que va a tener este modelo, que por ejemplo son la determinación de los objetivos, la identificación y solución de los riesgos, el desarrollo y las pruebas, y el plan para la nueva iteración, ¿sí? Cada vez que yo voy a pasar de una etapa a la otra, ¿sí? En cada iteración, ¿sí? Yo voy a ir avanzando sin volver atrás con algunas cuestiones que tienen que ver con el modelo. Como por ejemplo, voy a iniciar definiendo los conceptos y los requerimientos, el concepto de la operación, el plan de requerimientos, el análisis de riesgos, prototipos, 1, 2, 3, lo que sea, dependiendo de la vuelta que esté dando, ¿sí? En la iteración que está haciendo, ¿sí? Pero nunca voy a volver atrás tampoco para el mismo concepto que está, salvo acá en esta parte de análisis de riesgo, que en todas las etapas se hace lo mismo. Los prototipos, que en todas las etapas se entrega un prototipo diferente, ¿sí? Y fíjense que esto termina con la implementación o la entrega de un producto software también, ¿sí? Ya se van a dar cuenta que, a diferencia del modelo que sigue, que es el modelo iterativo, acá yo no estoy entregando un pedacito de software por cada iteración, sino que estoy iterando y en cada iteración hago un incremento, pero no un incremento en el tamaño del software o en la funcionalidad del software que estoy por entregar, pero la entrega es, al igual que el cascada, ¿sí? Es al final del ciclo de desarrollo, ¿sí? Ahora, el modelo iterativo, ¿sí? Todos estos modelos se fueron dando a partir del primer modelo, del modelo en cascada, ¿no? El modelo iterativo ya lo podemos ver como si fuese un modelo en cascada y un modelo en espiral, pero aparte de eso, fíjense que lo que nos va a permitir el modelo iterativo, en este caso, tenemos dos formas de entregar el producto. Uno es entregar pedacitos del software, pero que no es el software en total, o sea, no es el software completo. Y otra es entregar en cada iteración el producto total, pero de a pedacitos. Ahora les voy a explicar bien cómo es esto. Básicamente lo que me dice el modelo iterativo de desarrollo es que por cada iteración que yo voy a hacer, voy a tener que cumplir un hito de producto, de entrega de producto, ¿sí? De software. Es decir, yo podría decir, si esto fuese una aplicación web, decir, bueno, en la primera iteración voy a hacer el alta de usuarios, en la segunda iteración voy a hacer el login, en la tercera iteración, qué sé yo, registrar un usuario que no esté dado de alta, o que no sea un usuario registrado, etcétera, 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 ¿sí? O sea, yo voy de a pedacitos, voy incrementando la funcionalidad del software, ¿sí? Y lo voy entregando así. Ahora, yo tengo el login, pero no tengo
el login puede ser el login de cualquier aplicación, ¿sí? Como vemos acá está la rueda. La rueda puede ser de una moto, puede ser de un auto. No es el login de mi aplicación, ¿sí? Entonces, esto es iterativo incremental, es iterativo, voy entregando de a pedacitos del software, pero no tengo todo el producto, ¿sí? Primero tengo la rueda, después hago las otras ruedas, después hago el chasis y por último, en la última iteración, entregaré el auto completo. ¿Qué fue pasando? Fui entregando de a pedacitos del software, ¿sí? Esa es la idea. ¿De qué le sirve al cliente esto? Y es una forma de calmar ansiedades cuando el cliente es una persona muy, che, te estoy pagando y ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Ahora, el próximo modelo, que es el iterativo incremental, acá sí voy entregando pedacitos del producto final, ¿sí? Si mi producto final tiene que ser un medio de transporte, como es el vehículo este que está acá, ¿sí? Yo en mi primera iteración voy a entregar un medio de transporte, que no es el auto completo, es una patineta. ¿Me transporta? Sí, me transporta, ¿sí? En la segunda iteración voy a entregar un monopatín, que sigue cumpliendo con los requisitos sigue cumpliendo con los requisitos de que sea un medio de transporte, ¿sí? O sea, voy entregando de a pedacitos todo el producto final. ¿Mm? Y va incrementando, ¿sí? Va incrementando. Primero es una patineta, después un monopatín, después se transforma en una bicicleta, después se transforma en una moto y por último se transforma ya en un auto. O sea, ¿se entiende esto? Porque yo traté de hacerlo lo más gráfico posible. Me pareció este ejemplo, Sí, profe, sí, se entiende. Es como que en el modelo iterativo vos vas entregando pedazos del software, de lo que vos acordaste que iba a ser el trabajo final, el software final, y en el incremental vos estás entregando como una solución, quizás no la mejor solución, pero una solución y cada vez una solución mejor, digamos. Sí, pero acordate que en el iterativo incremental es un pedacito, como es un pequeño software de todo. Claro, como vos le ofreces ¿Sí? una solución. Necesita, por ejemplo, un Claro. sistema de registración y vos le haces el sistema de registración más simple y después vas mejorándolo, pero tipo la primera entrega ya es una solución. Llevémoslo a un modelo de negocio más conocido, por ejemplo, un marketplace. Mi cliente quiere un marketplace. Si yo lo hago iterativo, en la primera iteración le puedo entregar el registro de usuario o el login, qué sé yo. Pero si yo lo hago iterativo incremental, en la primera entrega le tengo que entregar un software donde pueda comprar un producto, aunque sea un producto. Claro. Ahora, comprará un producto con un solo medio de pago. En la segunda iteración comprará un producto o varios productos de varios lados, ¿sí? Con uno o dos medios de pago. En la tercera iteración ya le agrego, aparte de productos que son de otros lugares, que yo pueda tener productos propios. Y aparte le agrego que los medios pagos yo los pueda financiar a esos medios pagos, ponele, ¿no? Una forma de decir. Y así hasta llegar a un marketplace completo. ¿Sí? Modelo iterativo incremental. Ahora, ¿qué diferencia este modelo iterativo incremental? Lo que tiene es que, lastimosamente, a esto yo lo tengo que planificar para hacerlo. ¿Sí? Y yo tengo que poner tiempos de desarrollo, de recursos, o sea, hay una planificación, acá hay documentación que se tiene que generar para que esto se pueda ir materializando, ¿sí? O sea que, a pesar de que parece que yo, por cada iteración, le estoy dando un pedacito de producto, es así, pero respeto todas las fases de
de este modelo, que es en este caso sería la comunicación, planeación, modelado, análisis, diseño, construcción, código y prueba, despliegue, entrega y retroalimentación para la siguiente iteración. Y esto no es tan alegre en el sentido de que yo, al entregar parte del producto, es como que yo tengo una convención o un acuerdo ya definido con el cliente, ¿sí? Ahora, los modelos ágiles, con los modelos ágiles yo puedo implementar el modelo anterior, ¿sí? El modelo iterativo, pero lo que me va a definir que es un modelo ágil es que acá va a haber una prioridad de desarrollo, en donde interviene el cliente para decirme qué es lo que quiere. Entonces, al estar metido el cliente en el modelo, ¿sí? Acá anteriormente es todo equipo de desarrollo, acá el cliente no se mete para nada, no participa en el desarrollo. En los modelos ágiles, el cliente es un integrante del equipo de desarrollo, ¿sí? Y como es un integrante y sabe lo que él quiere, ¿sí? Él me va a pedir cómo lo quiere al software y qué prioridades voy a tener para cada iteración. Entonces, si yo sé que tengo que construir un auto o el producto final es un auto, el cliente me va a ir diciendo, che, bueno, no empecemos por la patineta, empecemos por el monopatín, ¿sí? Y yo teniéndolo al cliente en el equipo de desarrollo, voy a ir definiendo esos pedacitos de software que le voy a ir entregando o esos entregables que le voy a ir dando a través de este modelo de desarrollo, ¿sí? El modelo ágil es un modelo también iterativo incremental, pero acá no prima la documentación, no prima, lo que prima acá es el producto, el entregable en sí, y no, digamos, la documentación asociada a eso, ¿sí? O sea, acá no se pierde el tiempo en hacer un profundo análisis, un profundo diseño. Acá hay más prueba y error, porque justamente de eso se trata, que en el menor tiempo posible el cliente tenga un producto software funcional. Esto también conlleva de que los equipos que trabajan en este modelo de desarrollo tengan una experiencia de trabajo en este tipo de desarrollo, ¿sí? O sea, ya sea Stream Programming, hay varios modelos ágiles, Scrum, Stream Programming, Kanban, ¿sí? Son todos modelos de desarrollo ágiles. Pero hay que tener experiencia para trabajar en esos modelos y hay que tener no solo experiencia en desarrollo, sino experiencia en todas las fases de desarrollo, ¿sí? Entonces, ese plus que se le da a este tipo de desarrollo, con el equipo bien armado y donde todos sabemos qué hace cada uno y cómo lo hacemos, ¿sí? Nosotros podemos vislumbrar, sin tener un plan definido, podemos vislumbrar qué tipo de software podemos llegar a desarrollar en una iteración, ¿sí? Y estando el cliente con nosotros en el equipo, que es lo más importante, el cliente, al ser partícipe del equipo, es el que nos va a marcar la prioridad de hacia dónde vamos y qué entregamos. Bien, como verán, cada modelo tiene su particularidad, ¿sí? Esto, partiendo del modelo estándar, que también uno podría trabajar tranquilamente, casi intuitivamente, sin conocer ninguno de los otros modelos, ¿sí? Llegamos nosotros al modelo en B, que es nuestro modelo, es el modelo que nosotros vamos a seguir, no a implementar, sino a seguir. ¿Para qué? Para poder ver cómo por cada fase del ciclo de desarrollo nosotros vamos a ir haciendo las pruebas que estén acorde a esa fase, ¿sí?
Entonces, como verán, de un lado de la B tenemos las fases de desarrollo y del otro lado de la B tenemos las fases de prueba asociadas a cada fase de desarrollo. De esta forma, nosotros vamos a poder entender qué pruebas hago para cada fase, ¿sí? Qué tipo de pruebas puedo implementar en cada fase de desarrollo, ¿sí? Fíjense que del lado de la fase de desarrollo aparece la palabra o el concepto de verificación, y del lado de la fase de las pruebas aparece la palabra o el concepto de validación, ¿sí? Ya vamos a ver bien los conceptos, ahora que ya pasamos por los ejercicios que hicimos, vamos a ver bien los conceptos explicados en la placa. Bueno, de este modelo en B, también así como hay autores, hay tipos de modelos, en donde yo puedo tener una o menos fases de prueba o fases de análisis, de desarrollo, o más fases de desarrollo y más fases de prueba. Pero básicamente, este es el que más se asemeja, en donde tenemos inicialmente las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistemas, las pruebas de aceptación, y acá, entre las pruebas de sistemas y la integración, estarían lo que nosotros también vamos a ver como pruebas de regresión. En este modelo no aparece, pero nosotros lo vamos a ver. Esto es para que entendamos cómo vamos a asociar cada metodología de pruebas o tipo de pruebas a las fases de desarrollo según en el momento que estemos en el ciclo, de este ciclo de desarrollo del software. Este es otro modelo, van 3 ya, que les estoy mostrando que son diferentes, ¿sí? Fíjense que acá habla de pruebas de implantación o implementación entre las pruebas de aceptación y las pruebas de sistemas, ¿sí? Pero básicamente siempre están las mismas o las básicas, digamos, que son las unitarias, la integración de sistema y la aceptación. Bueno, y hasta acá, digamos, todo para decir que, bueno, listo, o sea, ya sabemos que nos tenemos que acatar según el modelo de desarrollo que estemos utilizando, que los más comunes utilizados hoy en día son los ágiles. Nos vamos a tener que acatar a que por cada etapa de desarrollo yo voy a tener que realizar pruebas. En un modelo ágil yo puedo asociar estas pruebas. No es que no se pueden asociar el modelo, las pruebas, la fase de prueba con la fase de desarrollo, si no es un modelo ágil. El modelo en B es como que me está dando una radiografía de la asociación o la relación que existe entre pruebas y procesos, ¿sí? Y ya se van a dar cuenta también porque cuando trabajen en algún equipo de desarrollo y implementen algún tipo de desarrollo, un modelo de desarrollo ágil, ¿sí? Se van a dar cuenta que por cada iteración van a tener que repetir todos los procesos. Por cada iteración van a repetir los procesos. Y para poder entender y poder empezar a trabajar con las pruebas o con los conceptos de pruebas, primero tenemos que entender el concepto de requerimiento. Esto es lo que ustedes ya trabajaron y vieron, ¿sí? Yo lo voy a volver a repetir nada más. Pero básicamente nosotros, para todo desarrollo, en nuestra profesión, nos vamos a basar en los requisitos, en los requerimientos que nos hace el cliente. Esos requerimientos los vamos a transformar en requerimientos funcionales cuando sean específicos del cliente y en requerimientos no funcionales cuando sean específicos del sistema, ¿sí? Entonces, los requerimientos funcionales son descripciones detalladas de las funciones y características de un sistema que un sistema debe tener para cumplir con sus objetivos y satisfacer las necesidades de sus usuarios. Especifican cómo el sistema debe comportarse en términos de entradas, procesamientos y salidas, así como las interacciones con los usuarios y otros sistemas.
Son esenciales para guiar el diseño, desarrollo, implementación y pruebas del sistema. Vuelvo a repetir, son esenciales para guiar el diseño, desarrollo, implementación y pruebas del sistema. Yo no voy a probar algo que no me dijeron que yo haga. Puedo probar en el caso de que haciendo pruebas puedo detectar algo que no me pidieron que se haga. ¿Sí? Yo no sé si utilicé el ejemplo del termo con ustedes, del termo de agua. Creo que no. ¿No? Bueno. No. Si yo les pido que ustedes me construyan, pónganle que ustedes son una fábrica de termos. Las anteriores promociones sí las le di el ejemplo. Pasa que después que me quisieron explicar pruebas de un tipo de prueba en un final con el termo, me di cuenta de que capaz no era el mejor ejemplo con el termo. Pero bueno, pasa que el software, al ser intangible, es muy difícil de dimensionar o ver o ¿cómo se dice? O tratar de imaginarse de cómo se hacen pruebas, ¿sí? Entonces yo siempre utilizaba algo más físico. Por ejemplo, como cuando di mis primeras clases ya por el 2023, tenía, como siempre tomo mate, tenía el termo al lado, le decía, bueno, pónganle que ustedes son una fábrica de termos, todos ustedes. Y yo soy un cliente, y vengo y les pido que me construyan un termo, pero no cualquier termo. Quiero que me construyan un termo que me conserve el agua caliente a tantos grados, por tantas horas, que tenga esta característica, que sea funcional, que sea de metal, que tenga la tapa de plástico. No quiero un termo que se caiga y se rompa así nomás. Yo les doy cierta característica que son los requerimientos míos para ese producto. Bueno, ustedes van a fabricar el termo, lo van a hacer, ¿sí? Van a ver que lo van a fabricar de tal forma que conserve el agua caliente, ¿sí? De que tenga las características que yo les pedí, etcétera, etcétera. Pero pónganle que al finalizar el producto me los dan a mí para que yo lo pruebe. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, listo, le cargo agua caliente. Muy bien, che, el agua caliente me la conservó todas las horas que yo les pedí, está bien, está perfecto. Pero, ¿saben qué pasó? Que agarré y le cargué agua fría y también me conservó la misma cantidad de horas que les pedí para que me conserve el agua caliente. Ahora, yo les pedí que me hagan un termo para que conserve agua fría. No, un termo es un termo, puede conservar el agua a la temperatura que está. La cantidad de horas que yo les especifiqué. Que conserve el agua fría no es, podríamos llamarlo o definirlo como un defecto del producto, pero básicamente es algo que lo hace, pero que yo no se los pedí. Entonces, ahí está el tema de que yo al hacer pruebas, yo defino cosas que por ahí no estaban pedidas o definidas en los requerimientos. ¿Sí? Bueno, volviendo a la definición, deben ser claros, detallados y verificables, lo que significa que se puedan medir, evaluar como para determinar, ¿sí?, si el sistema cumple con ellos o no. Requerimientos funcionales. Lo que el cliente me está pidiendo o lo que me pide el usuario, que me pide el software, ¿sí?, que quiere que tenga como funcionalidad el sistema. Ahora, lo que no me pide el cliente como funcionalidad que tenga el sistema, pero que si yo no lo implemento en el sistema, no va a funcionar, son los requerimientos no funcionales.
Y estos requerimientos no funcionales son deducidos por nosotros. O sea, el cliente no me va a venir a pedir, por ejemplo, che, quiero una aplicación, un marketplace, o quiero una aplicación de venta de pasajes, una aplicación web, que esté en la web, qué sé yo. Y quiero que tenga una base de datos que permita un ingreso simultáneo de 5.000 usuarios. O sea, eso es imposible que me pidan. Salvo que tenga conocimiento de desarrollo, un cliente común y corriente no me va a pedir eso. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a deducir eso o definir eso? Están dormidos, chicos. Me tiran deditos. Pulgarcitos. Los requerimientos no funcionales. Pero ¿quién define eso? ¿Quién define que El desarrollador, ¿o no? El cliente. O sea, el cliente no es algo que pide el cliente, el no funcional. Ah, ok. Eduardo estaba dormido? Lo que no era algo que me pide el cliente. ¿No? Ok. ¿Qué pasó? Bueno, Puede entonces, ser que el desarrollador le tiene que avisar al cliente. y el desarrollador no es un... Ustedes van a ser desarrolladores, ¿no? Pónganle que ustedes pueden saber que eso es así, pero no lo define el desarrollador. Ah, Una es esa, ¿sí? Impecable, Ayelen. Básicamente no debería. Generalmente pasa, sí. Generalmente, por lo general, termina teniendo más contacto el desarrollador con el cliente que el project manager. Pero eso en el común de los casos, ¿sí? En un equipo de desarrollo, vamos a pensar que somos un equipo de desarrollo serio, en donde tenemos analistas funcionales, diseñadores, testers. Tenemos un PM, tenemos un Product Owner, que es el integrante del equipo, del lado del cliente, ¿sí? Entonces, en realidad, acá es muy... lo más factible es que el equipo de desarrollo, ¿sí? Si nos conocemos todos, es un equipo de desarrollo ágil, donde implementamos metodologías de desarrollo ágiles, y donde nos conocemos, qué hace cada uno, en el análisis funcional, que termina siendo por ahí un análisis grupal o de equipo, ¿sí? Es donde se definen los requerimientos no funcionales. ¿Y por qué es de equipo? Porque no todos los requerimientos funcionales tienen que ver con la parte de desarrollo, ¿sí? La mayoría de los requerimientos no funcionales están afectando a la arquitectura del sistema, ¿sí? ¿En dónde lo voy a implementar? En una base de datos. ¿Qué tipo de base de datos? ¿SQL, no SQL? Entonces, es necesario que cuando se van a definir los requerimientos no funcionales, trabaje todo el equipo, porque es interdisciplinario, digamos. ¿Sí? No todos los requerimientos no funcionales tienen que ver con desarrollo, ¿se entiende? O con la parte de programación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué tipo de servidor voy a implementar la aplicación? ¿Qué motor de base de datos voy a implementar? Eso lo tiene que saber un desarrollador, y sí o no, dependiendo qué seniority tenga. Si es un full stack, capaz que lo sabe. Pero bueno. Por ahí eso también te viene definido de otro sector, ponele. Sí, o por ahí ya está definido en la tecnología que yo voy a implementar, ¿sí? Porque los IDEs, hoy por hoy, los IDEs me permiten eso también, me permiten
acotar un montón de cuestiones no funcionales que ya están implementadas como solución en la propia tecnología, ¿sí? Los frameworks son soluciones que me permiten implementar este tipo de, vuelvo a repetir la palabra, de solución para varios requerimientos no funcionales que ya tengo que tener yo para una aplicación web, por ejemplo. Entonces, hay un montón de herramientas que vienen como solución y que ya están definidas. El tema es quién conoce la herramienta, quién la implementó, quién ya utilizó eso. Generalmente no es solo el desarrollador, puede ser el equipo en sí, o algunos desarrolladores más que otros, pero no solo un desarrollador. ¿Sí? Entonces, resumiendo esta parte, lo que nosotros necesitamos definir como requerimientos no funcionales va a estar de la mano del equipo de desarrollo, ¿sí? O sea, no es que alegremente o el ingeniero de sistemas, o el ingeniero informático, o el arquitecto de software que trabaja en el equipo lo puede llegar a definir, pero la confirmación de esos requerimientos no funcionales según la tecnología que estoy implementando, en que estoy desarrollando, va a estar definida por el equipo de desarrollo, sí o sí. O sea, voy a tener que hacer el fino con el equipo, sí o sí. Bueno, leo la definición y vamos a un recreo. Los requerimientos no funcionales son un conjunto de características y atributos que describen cómo un sistema debe comportarse y operar, pero que no están directamente relacionados con las funciones específicas. Y estas funciones específicas son las que vienen de los requerimientos funcionales. Funciones específicas, requerimientos funcionales. No están directamente relacionados con la función específica que realiza el sistema, ¿sí? Pero si no defino estos requerimientos funcionales, esto capaz que no funciona. O sea que es sumamente importante tenerlos en cuenta. A diferencia de los requerimientos funcionales, que se centran en qué hace el sistema, los requerimientos no funcionales se centran en cómo lo hace y en cómo debe cumplir ciertos criterios de rendimiento, calidad, seguridad y otros aspectos importantes. Estos requisitos son cruciales para garantizar que el sistema sea confiable, seguro, eficiente y usable. Y de acá, justamente de acá, es donde salen las pruebas. Rendimiento, calidad, seguridad y, bueno, no me acuerdo las otras pruebas no funcionales que existen, tipo de pruebas no funcionales que están dentro de las pruebas de sistemas. Bien, vamos a hacer un break. No sé si me pasé, ¿a qué hora empezamos? No, pero ¿a qué hora empezamos? 7 y 7, creo. Sí, más o menos. Bueno, vamos a hacer... Hacemos bien. Bueno, quedamos acá. Requerimientos funcionales, no funcionales. ¿Alguien hizo alguna pregunta? ¿Levantó la mano? ¿Hizo alguna pregunta? Me parece que no. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a ver qué es el proceso de prueba. Esto ya entrando un poquito más a lo particular de los conceptos que nosotros vamos a manejar en la materia. Eso que no. Ahí está. Bueno, ¿qué son los procesos de pruebas? ¿En qué consiste el proceso de prueba? Un proceso de prueba es una verificación dinámica del comportamiento del software. ¿Sí? Acá empezamos a hablar ya de verificación, validación y vamos a ver que durante todo el... Ya van a ver que durante toda la materia vamos a estar mencionando la palabra verificación, validación, verificación, validación. ¿Sí? Es una verificación dinámica del comportamiento del software a partir de un conjunto finito de casos de prueba.
Acá también entra el concepto de casos de prueba, ¿sí? Ya vamos a ver lo que son los casos de pruebas. Es decir, que se ejecuta un programa y mediante técnicas experimentales se trata de descubrir qué errores tiene, ¿sí? Y acá faltaría apuntando a qué, a la calidad del software. Calidad, ¿sí? Bueno, me cuesta un poquito, pero no, listo, a la calidad del software, ¿sí? Después lo escribo acá. Una prueba consta al menos de 3 elementos. Las acciones, que viene dada por lo que voy a hacer sobre esa funcionalidad. Los valores de prueba, que son los datos que voy a inyectar en esa funcionalidad. Y el resultado, que es lo que yo estoy esperando o lo que realmente me da después de haber ejecutado esa funcionalidad. Debemos tener en cuenta que los casos de prueba son finitos y cuantos menos, mejor. Es decir, tienen un límite. Y esto está asociado a, ¿se puede probar todo en el software? Ni. ¿Sí? Dependiendo siempre de qué tipo de sistema estamos hablando. Pero bueno, cuando uno planifica un caso de prueba, lo que está buscando es cubrir o llevar ese caso de prueba a su máxima expresión de, no me sale, no es descubrimiento, sino de afectación del software, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Posible. Es decir, como probar no es barato, o sea, o es costoso en tiempo y en recursos, yo voy a apuntar a hacer los menos casos de prueba posibles. Y en lo menos posible voy a tratar de probar todo, ¿sí? Los casos de prueba son finitos. ¿Por qué? Porque no sé si voy a tener todo el tiempo disponible para constantemente definir todos los casos de pruebas para probar siempre o por cada vez que incremento las funcionalidades, probar todo nuevamente. Entonces va a tener un límite que voy a decir que me va a definir el camino feliz, por decirlo de alguna forma, y un poquito más allá, pero no siempre voy a probar o voy a tener todos los casos de prueba definidos para el software. Tiene un límite, ¿sí? Quédense con ese concepto. Debemos tener en cuenta que las pruebas solo pueden encontrar los errores que buscan. O sea, yo pensando en cómo debe funcionar o cómo debería funcionar un módulo o un método o una función propiamente dicha, es que yo voy a planificar ese método, ese test case o ese caso de prueba. Y lo voy a pensar, si bien lo voy a pensar que funciona, que funciona, ¿sí? Si no funciona es lo que estoy buscando, o sea, que ese test case me detecte el error. Si no, no se harían pruebas, o sea, o sea, si damos por hecho de que todo funciona, nadie haría pruebas. Y es importante el buen diseño de las pruebas en todos los casos, ¿sí? Entonces, primero, para hacer los menos casos posibles. Y segundo, para que con el diseño de la prueba yo pueda, si hubiese error, lo pueda detectar. Y acá vienen los fundamentos de testing que tienen que ver con los conceptos que ya ustedes vieron, que es la verificación y la validación. Si lo leyeron, lo estudiaron o lo investigaron. Entonces, vamos a definirlo nosotros inicialmente, sin tener un autor por detrás, diciendo que la verificación responde a la pregunta de ¿estoy construyendo correctamente el producto? ¿Estoy construyendo correctamente el producto? El software debe ajustarse a su especificación, ¿sí? Desarrollo la funcionalidad de acuerdo al requerimiento.
¿tá? Es como la regla. Quiero 3 escalones, hago 3 escalones, no hago 4. ¿Sí? O como el ejemplo que nos dio del termo. Claro. No, está bien, pero ahí hay una trampita, porque bueno, justamente el requerimiento del termo tiene su ambigüedad, ¿no es cierto? A vos te pueden decir, quiero una aplicación web que tenga la posibilidad de que el usuario se registre solamente con el correo y, o la cuenta de correo no sé, con una cuenta de correo, nada más, ¿sí? Ahora, en algún momento, por ser una aplicación con un login, ¿sí? Le vas a tener que pedir de alguna forma que ese usuario autentifique, no solo por el correo, porque no sé si les ha pasado, pero hay cuentas de aplicaciones que, si bien te permiten que vos te registres con el correo, después te piden usuario y contraseña. Si estás en otro dispositivo, por ejemplo. ¿Les pasó? A mí me pasó con un par de aplicaciones, como por ejemplo con Mercado Pago me pasó. Yo estaba registrado por Mercado Libre y en un momento tuve que generarle el usuario y la contraseña. ¿Qué significa esto? Significa que, si bien no está especificado lo que me está pidiendo o lo que yo pedí como cliente, ¿sí? En algún momento, por decantación del mismo modelo de negocio, voy a tener que generar esa funcionalidad que pueda ser alternativa a la misma funcionalidad de login o de ¿cómo es? O de registro. El termo, yo les dije, yo quiero un termo que mantenga el agua caliente. Está bien, o sea, la temperatura del agua es una condición de que si está caliente o no, es una condición física. Entonces, no significa que deje de ser una propiedad del agua que esté fría. Sigue siendo innata al mismo líquido, o sea, lo va a mantener, o sea, está incorporado al material, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo un termo que no mantenga la temperatura de frío? Y debería ser algo eléctrico que, si yo le cargo a fría, se caliente, ponerle. Algo interno así, si fuese tan específico, ¿sí? O si yo tuviese que respetar específicamente el requerimiento. Pero si no, es un requerimiento que puede tener sus colateralidades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la validación responde a la pregunta de: ¿estoy construyendo el producto correcto? Esto apuntando a lo que me pidió el cliente, ¿sí? No a la especificación técnica, ¿sí? El software debe hacer lo que el cliente quiere que haga. Lo que desarrolle hace lo que el cliente esperaba. O sea, lo que desarrollé hace lo que el cliente esperaba. ¿Sí? Bien, entonces, hice el termo. ¿Mantiene el agua caliente? Sí, mantiene el agua caliente. Pero también mantiene el agua fría. Bueno, podrá ser un defecto, pero que no genera, en la funcionalidad, no genera, no le genera un problema al cliente. Si carga agua caliente, va a mantener agua caliente. Si carga agua fría, no le vas, o sea, cargó agua fría, o sea, no se va a calentar el agua.
pero igual va a mantener la temperatura. ¿Qué pasó? Volví para atrás. Y acá vamos a ver qué dicen los grosos, ¿sí? Que ustedes también ya lo vieron. ¿Lo vieron a esto, no? ¿Lo leyeron en la placa? ¿Qué dice Pressman? ¿Qué dice Boehm? ¿Qué dice Somerville? Bueno, vamos con Pressman primero. Pressman dice que la verificación se refiere al conjunto de tareas que garantizan que el software implemente correctamente una función específica. Acá estamos hablando de conjuntos de tareas, o sea, como si fuesen varias pruebas que yo realizo para garantizar que el software implementa correctamente la función específica. Es función específica que está asociada a un requerimiento del cliente, ¿sí? Y la validación es un conjunto de diferentes tareas, también como asociándola a pruebas, que aseguran que el software se construye sigue los requerimientos del cliente, o sea, lo que el cliente me pidió. Entonces volvemos a relacionar a través de Pressman que la verificación apunta a los requerimientos y la validación apunta al cliente. Requerimientos y clientes. Estoy más trabado con el tema del mouse porque estoy de escribir porque estoy con el pad de la notebook. Bueno, Boehm, en cambio, es más, apunta más a lo que decíamos, a las preguntas que hacíamos en la placa anterior, que es, en cuanto a la verificación, responder a la pregunta si estamos construyendo el producto correctamente. Y esto es requerimientos. Y a la validación, respondiendo a la pregunta si estamos construyendo el producto correcto. Otra vez, volvemos al cliente. Entonces, acá hay un factor común que los conceptos están bien definidos en cuanto a qué apunta cada uno de los pensamientos de estos autores, ¿no? Ahora Somerville se va un poquito más, pero también termina definiendo mejor y más claramente que para la verificación se busca comprobar que el sistema cumple con los requerimientos especificados. Acá sí, Somerville ya es más, va más al hueso, digamos, con la definición. Y en cuanto a la validación, que busca comprobar que el software hace lo que el usuario espera. También al hueso. El software hace lo que el usuario espera. Y también hace la pregunta, bueno, estas dos preguntas, ¿el software está de acuerdo a su especificación? Según lo que es verificación, apuntado a los requerimientos, y si el software cumple la expectativa del cliente, apuntados al cliente. Por eso, si vamos nosotros a nuestro modelo en B y vemos que la fase el concepto de validación está del lado de la fase de pruebas, es porque acá es donde nosotros, ¿sí?, vamos a comprobar que lo que construimos, que está de este lado, ¿sí?, sea lo que el cliente espera que está de este lado, con las pruebas. ¿Sí? Acuérdense que en un proceso iterativo, nosotros no es que vamos a tener, en un proceso iterativo, todas estas fases de prueba las vamos a tener constantemente por cada iteración, o sea que vamos a tener pruebas de aceptación en todas las iteraciones. Estas pruebas de aceptación son las que nos van a terminar de definir, que son las que se hacen del lado del cliente, son las que nos van a terminar de definir que todo el resto de las pruebas que hicimos están bien. Bueno, y acá viene más un poquito profundizando más los conceptos de verificación y validación referido a las pruebas, es que las pruebas de software es un elemento de un concepto más amplio que suele denominarse verificación y validación. O sea, la esencia de las pruebas está en estos conceptos. Verificación es el conjunto de actividades que asegura que el software implemente correctamente una función específica, ¿sí?, un requerimiento, y la validación es un conjunto diferente de actividades que aseguran que el software construido respeta los requisitos del cliente. También requerimientos, pero es
más, más apuntado a que cumple con lo que quiere el cliente. Ojo, yo puedo haber hecho una especificación, puedo haber especificado mal, y la validación me va a permitir que yo corrija eso, ¿sí? Bueno, acá un poquito de lo que habla Bowen, lo que decía Bowen, lo que decía Pressman, también lo mismo. Las pruebas son el último bastión para la evaluación de la calidad. Acá ya empezamos a hablar de calidad con pruebas y de manera más pragmática el descubrimiento de errores, ¿sí? O sea, pasa a ser la prioridad la calidad y algo secundario el descubrimiento de errores en cuanto a la aplicación de los conceptos de verificación y validación. Pero las pruebas no deben considerarse como una red de seguridad, o sea, yo no puedo decir que las pruebas siempre me van a asegurar que está todo bien. Como suele decirse, no es posible probar la calidad porque la calidad tiene que ver con, es como un atributo del software, ¿sí? Si no está ahí desde antes que empiece la prueba, no estará cuando termine. O sea que si yo hago cualquier chanchada como producto software, obviamente que la chanchada va a seguir siendo la misma al momento de hacer prueba. O sea, no es que va a cambiar eso. La calidad tiene que ver con que cuanto menos errores, después de hacer pruebas, menos errores detecte en mi software, eso significa que mi software tiene calidad, ¿sí? Y la calidad, aparte de eso, va a estar asociada a algún... básicamente, hoy por hoy, es estar certificada, ¿sí? por alguna ISO o alguna... ¿cómo se llama? Una ISO de estas, ¿cómo es? Norma de Una norma, exactamente, una norma de estas de calidad, estas normas internacionales de calidad que hay. Gracias. Entonces, yo puedo basarme en alguna norma, pero la certificación cuesta plata. O sea, no es que es como todo, o sea, escribano, ¿no? Yo puedo tener la firma en un documento, pero si el escribano no legaliza esa firma o no la certifica como mandatario, esa firma no tiene garantía, ¿sí? La certificación da la garantía a que es fehaciente, o sea, que es mi firma, digamos. En el software lo mismo, la certificación bajo una norma garantiza que el software tiene calidad, pero mi software tiene que pasar esa certificación, ¿sí? No es que alegremente va a pasar, no. Ahora, ¿yo podría basarme en alguna norma para desarrollar software? Obviamente que sí, sin tener la certificación, decir que desarrollo software bajo la norma ISO 20.000, ¿cuál era? ¿La 20.005? No, la 21.000, no, bueno, no me acuerdo. La 25.000, perdón. Y obviamente que eso le va a dar cierto grado de calidad a mi software, siempre y cuando yo lo pueda probar a eso. La aplicación correcta de métodos y herramientas, las revisiones técnicas, formales y efectivas, junto con una administración y una medición sólida, aportan calidad que se confirman durante las pruebas. Acá lo que estamos viendo es cómo se asocian los conceptos de verificación y validación, ¿sí?, a los diferentes tipos de pruebas que nosotros vamos a ver en la materia. Entonces, del lado de la verificación tenemos las pruebas que son en la etapa temprana del desarrollo, ¿sí?, que son las, no las etapas tempranas, sino las etapas, bueno, llamémoslas tempranas, ¿sí? Donde tenemos los test unitarios, los test de integración
y las pruebas automatizadas. Del lado del concepto de validación, tenemos las pruebas de aceptación y las pruebas de usabilidad. Y una combinación entre ambos conceptos están las de regresión, las pruebas de sistemas y las pruebas betas, que también están dentro de las pruebas de aceptación, pero que participa el equipo de desarrollo, del equipo de testing en las pruebas con el cliente. Bueno, acá esto es para tener en cuenta que cuando hablamos de errores, ¿sí? El concepto de bug no es un concepto de error, ¿sí? Está más asociado a otra. Vieron que cuando nosotros, detectamos un bug, bueno, detectamos o detectó el cliente un bug, o tenemos un bug. Bueno, es muy común usar el concepto pero no está asociado al concepto de error. Bugs está asociado al concepto de defecto. Es un defecto del programa que se encuentra operando al mismo, ¿sí? O sea, ponerle que está en producción. Ya sea durante la prueba o durante su uso. Los bugs, o sea, puede estar en un ambiente de desarrollo o un ambiente de producción. Los bugs provienen de los defectos, pero no todos los defectos causan bugs. Algunas están latentes, pero nunca se encuentran. Los defectos pueden encontrarse muchas veces dando como resultado múltiples bugs por defectos. Entonces, un bug es un defecto del software, básicamente. Y la acción de corregir el bug, que es el debugging, ¿sí? Es el proceso de diagnosticar la causa de un bug y corregirlo, ¿sí? Acá no estamos corrigiendo un error en la etapa de desarrollo donde estamos haciendo pruebas unitarias o pruebas de integración o aplicando técnicas de caja blanca para detectar errores o caja negra, ¿sí? Ya estamos usando el sistema, lo estamos probando en un ambiente ya próximo a publicarlo en producción. Es un defecto, ¿sí? Y el defecto, a ese defecto lo llamamos bug. Y a la corrección de ese defecto es el debugging o el famoso debugging que conocen ustedes o han escuchado hablar. Es la actividad de corrección y no de prueba, ¿sí? No estoy probando, yo ya probé el software. Lo que voy a hacer ahora es corregir lo que está mal, que se detectó después de haber hecho las pruebas, ¿no? También tenemos que saber qué es un caso de prueba. En ingeniería de software, un caso de prueba, que es test case en inglés, es un conjunto de condiciones o variables bajo las cuales se determina si una aplicación, un sistema de software, una característica o comportamiento de estos resulta o no aceptable. O sea, yo hago pruebas para definir si la funcionalidad es aceptable o no justamente para esos datos que estoy probando. Lo que vemos acá en la imagen es, fíjense acá hay una pequeña captura de esta aplicación que se llama TestLink, que es una aplicación que me permite hacer casos de prueba, ¿sí? Es una herramienta que es muy comúnmente utilizada en los equipos de calidad para documentar y hacer, más que nada para documentar casos de prueba, ¿sí? Fíjense que los casos de prueba el plan de pruebas sale del análisis funcional, o sea, de la especificación de requerimientos, ¿sí? Yo puedo tener hecho a través de la especificación de requerimientos un plan de prueba y después de ese plan de prueba sacar cada caso de prueba para aplicarlo a través de una herramienta. O directamente ir generando, a medida que voy desarrollando el software, ir generando cada caso de prueba según la funcionalidad que voy haciendo. Y los casos de prueba podrían ser para diferentes tipos de pruebas, para test unitario, para test de integración, para test de caja blanca, caja negra, lo que sea. Bueno, acá tenemos un ejemplo, nada más de manera figurativa. Ya vamos a ver, creo que la próxima clase podemos llegar a ver qué es lo que es un test case propiamente dicho, con todas las partes,
Pero acá tenemos, este es un formato, ¿sí? Donde tenemos el objetivo de la prueba, un identificador, el nombre del caso o el nombre de la prueba, las precondiciones, los pasos a seguir para hacer la prueba y el resultado esperado, ¿sí? Esto es muy, muy básico. Como les digo, es un test case de ejemplo. TestLink suele tener muchos más campos a completar para hacer un test case. Y habiendo visto ya estos conceptos, es que vamos a entrar a hablar de lo que son los enfoques de las pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros después podamos saber dónde estamos parados para hacer las pruebas, ¿sí? Estos enfoques nos van a definir, según nosotros qué tipo de pruebas que estemos haciendo, el enfoque nos va a definir qué pruebas vamos a realizar, ¿sí? O sea, tenemos un enfoque de las pruebas dinámicas y un enfoque de las pruebas estáticas. Y esto más o menos se relaciona también un poquito ahí a lo que, no sé si se acuerdan, a lo que eran los tipos de estructuras dinámicas y estáticas en programación, técnica de programación. Bueno, acá lo mismo. Las pruebas estáticas están apuntadas a hacerse sobre documentación y no sobre la ejecución o el código en ejecución, ¿sí? Son el tipo de pruebas que se realizan sin ejecutar el código de la aplicación. Pueden referirse a la revisión de documentos, ya que se hace una ejecución de código, ya que no se hace una ejecución de código. Esto se ve a que se pueden realizar pruebas de escritorio con el objetivo de seguir los flujos de la aplicación. O sea, todo lo que tenga que ver con pruebas sobre documentación, código, pero que no se esté ejecutando el código, es una prueba estática. Nosotros nos vamos a centrar en la materia sobre las pruebas dinámicas, ¿sí? O sea, sobre el código en ejecución. Que es, las pruebas dinámicas apuntan a ejecutar las pruebas en todo o parte del software para determinar si funciona según lo esperado, con el código en ejecución, ¿sí? Las pruebas dinámicas permiten el uso de técnicas de caja negra, caja blanca, con mayor o menor amplitud, debido a la naturaleza dinámica de la ejecución de las pruebas. Es posible medir con mayor precisión el comportamiento de la aplicación desarrollada. Las técnicas de caja blanca y caja negra, ¿sí? También, ahora vamos a ver, son técnicas de prueba que me permiten, en todo el proceso de desarrollo, ¿sí? Se pueden aplicar pruebas de caja negra y caja blanca, pero con la diferencia de que en una tengo conocimiento del código o del funcionamiento interno de lo que estoy probando, y en la otra no sé cuál es el funcionamiento interno. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas? En que en las pruebas estáticas yo no voy a generar errores, o si se generan errores, los voy a poder detectar porque estoy leyendo el documento, ¿sí? Por ende, no existe el defecto, tampoco el fallo. O sea, el defecto y el fallo, después del error, vienen si existe la ejecución del código de la aplicación, ¿sí? Bueno, acá hay otro enfoque de pruebas, donde yo veo que para lo que son las pruebas dinámicas, tenemos, según la fase de desarrollo, vamos a tener transversal a esas fases las pruebas funcionales, la prueba de integración de sistemas, la prueba de regresión. Son tipos de pruebas que están asociadas a las diferentes fases, que ya lo vamos a ver nosotros una por una a este tipo de pruebas, más acá faltan las pruebas de sistemas también, y las pruebas unitarias. Ahora, con respecto a las pruebas estáticas, ¿sí? Fíjense que tenemos la revisión de documentos, validación de entradas y salidas, análisis código estático. Y acá tenemos un versus de pruebas dinámicas versus pruebas estáticas,
que, bueno, hablan básicamente lo mismo que venimos diciendo. Las pruebas dinámicas son con el código en ejecución, las pruebas estáticas no. Las pruebas dinámicas apuntan a la detección de errores, las pruebas dinámicas apuntan a la detección de errores, las pruebas dinámicas a la prevención, o sea, a prevenir los errores. Las pruebas dinámicas son pruebas tardías, porque ya cuando estoy ejecutando el código y detecto el error, ya es tarde. En cambio, las pruebas estáticas son tempranas, pruebas tempranas, o sea, no estoy ejecutando el código para detectar el error. Y por otro lado, las pruebas dinámicas emplean técnicas para hacer pruebas funcionales y no funcionales, ¿sí? Sobre el código. En cambio, las pruebas estáticas se refieren básicamente a revisión técnica, inspección y revisión de código. Bueno, acá en este versus ya le digo que algunos de estos puntos son prueba de, como es, pregunta examen. Entonces, hasta acá lo que podemos decir es, listo, vimos cómo se enfoca el estudio de las pruebas, ¿sí? Si son dinámicas o estáticas, pero no clasificamos las pruebas. Entonces, para el estudio en la materia, nosotros vamos a clasificar a estas pruebas dinámicas, a este enfoque de estudio de las pruebas dinámicas, según el conocimiento del código, según la etapa de desarrollo y según el aspecto a evaluar. Según el conocimiento del código, podemos hacer técnicas de caja blanca y caja negra. Según la etapa de desarrollo, vamos a ver que podemos hacer pruebas unitarias, integración de sistema, aceptación y regresión. Y según el aspecto a evaluar, vamos a tener pruebas que son funcionales y no funcionales. Estas pruebas que son funcionales y no funcionales son partes de la prueba de sistema, ¿sí? Acá están separadas porque, obviamente, según el aspecto a evaluar, ¿sí? Puede ser una funcionalidad definida de un requerimiento del cliente o una funcionalidad definida de un requerimiento no funcional. Bueno, y rápidamente pasamos a ver lo que son las pruebas ya así en forma general, después nos vamos a ver en forma más particular y nos vamos a explayar un poquito más lo que son las pruebas de cajas, ¿sí? Tenemos las pruebas de caja blanca, que en las pruebas de caja blanca se piensan y diseñan los casos de prueba conociendo el código del software, o sea, yo tengo acceso al código del software para poder hacer estas pruebas. Es realizado por el desarrollador que escribió el código o por otro desarrollador, ya que las pruebas están fuertemente ligadas al código. Es importante destacar que las pruebas de caja blanca están enfocadas a identificar debilidades en el diseño de código y no a detectar discrepancias entre los requerimientos y su implementación. O sea, no estoy comprobando, acá no estoy haciendo verificación, ¿sí? Sino que estoy buscando inconsistencias en el diseño del código. En las pruebas de caja blanca, los programas son vistos en términos de unidades de código que interactúan entre sí. ¿Qué significa eso? Que yo puedo estar probando varios modulitos, métodos de clases que se están comunicando entre sí, o en una misma funcionalidad, varios caminos que tengo para llegar al resultado esperado, ¿sí? Según los datos de entrada que yo le dé a esta prueba. En cambio, las cajas de caja negra tratan al sistema como si fuese eso. No sé cuál es el funcionamiento interno, no tengo conocimiento del código, solo sé que si yo por acá pongo el billete, acá me tienen que salir los créditos para jugar al jueguito, ¿sí? Entonces, no se conoce ni su contenido ni su estructura interna. Para la ejecución de pruebas de caja negra se suministran datos de entrada al sistema, se observa la salida obtenida y se compara con la salida esperada. Esta salida esperada, obviamente que uno tiene que tener idea de lo que está probando, ¿no? Por eso, si no, no podríamos hacer un test case, sino, ¿sí? Uno sabe más o menos o tiene idea de lo que
el resultado al que voy a llegar incorporando ciertos datos de entrada. Si bien no conocemos la estructura interna del sistema, o sea, no sabemos cuántos métodos o funcionalidades existen acá entrelazadas para llegar a la respuesta, ¿sí? Sabemos cómo se espera que se comporte. O sea, yo sé que si acá pongo naranjas, manzanas, peras, qué sé yo, ciruelas, frutas. Si yo pongo frutas, acá de este lado me tiene que salir ensalada de fruta. Póngale. Y bueno, las pruebas unitarias como pruebas, las primeras pruebas que van a hacer ustedes, que van a tener que saber y trabajar con este tipo de pruebas cuando ustedes desarrollen, hoy inclusive, o sea, aquellos que desarrollan hoy, hacen o ejecutan pruebas unitarias, capaz que sin documentar, pero las hacen, ¿sí? O sea, generar una funcionalidad y darle datos y ver que funciona, es hacer una prueba unitaria. Tiene el concepto de unitaria porque se considera que son pruebas sobre una unidad y unidad pensando que es algo atómico, a eso se refiere, ¿sí? O sea, yo puedo pensar como una unidad, un módulo, puedo pensar como unidad una función o un método de una clase o de un objeto, puedo pensar como unidad un proceso completo donde yo tengo ciertos datos de entrada y espero una salida, ¿sí? Entonces, este tipo de pruebas se prueban en forma aislada las unidades de conjunto de unidades relacionadas a un software. Podemos considerar una unidad como una clase, un método, un componente o un subsistema. Las pruebas unitarias intentan detectar discrepancias entre los requerimientos y el comportamiento real de la unidad. Acá sí se está buscando, a diferencia de la técnica de caja blanca, se busca la discrepancia entre los requerimientos, ¿sí? Se pone énfasis en verificar la especificación de la interfaz de las unidades, ¿sí? Verificar la especificación. Vuelvo a repetir. Estas pruebas pueden ser manuales o automatizadas. Inicialmente, en todo proceso de desarrollo, las pruebas unitarias son manuales, ¿sí? Y a medida que el software va creciendo en volumen de código, estas pruebas se tienen que hacer automatizadas porque es imposible, después de cierto avance o cierto tiempo pasado en el avance del desarrollo del software, es imposible por cualquier tester volver a ejecutar todas las pruebas unitarias de vuelta. Entonces se buscan herramientas para automatizar estas pruebas. Y para eso, ¿sí? Es que ustedes van a... Todavía no me defino bien si el trabajo práctico va a ser... Creo que les dije a ustedes, ¿no? Que iba a ver si hacíamos TP de herramientas para prueba unitaria o no. ¿Les adelanté algo del trabajo ya o no? ¿Les dije algo del trabajo práctico? Todavía no, o no recuerdo. Estoy en la misma. No, si lo dijo, no lo recuerdo. Me parece que no. Bueno, entonces no lo dije. Entonces, en las cursadas anteriores, como lo mínimo que ustedes tienen que saber es hacer pruebas unitarias, técnica caja blanca, caja negra, ¿sí? El trabajo práctico de la materia se basa en emplear una herramienta en algún lenguaje de programación específico a ese lenguaje de programación, como puede ser JavaScript, Java, Python, C, C++, C Sharp, no sé, R, ¿sí? En buscar una herramienta de test unitario para aplicar en un software o en un pedacito de software que ustedes definan como grupo y hacer pruebas unitarias sobre ese software empleando esa herramienta, ¿sí? De eso se trataba el trabajo práctico hasta el semestre pasado. Ahora yo quería darle un impulso más a la materia de ver si de poder hacer por lo menos
o utilizar o hacer investigación de una herramienta para hacer pruebas de integración, que es el próximo paso a las pruebas unitarias. Pero ya voy a definirles eso, ¿sí? Ahora no les voy a definir, nada más les cuento. Solo sepan que para poder automatizar estas pruebas unitarias, nosotros vamos a necesitar de herramientas para generar los test case de esas pruebas unitarias. Y que después estos test case se suben a un servidor de pruebas y se ejecutan automáticamente. Pueden ser ejecutadas por quien desarrolló el software o por un tercero. Bueno, y acá hay un paso a seguir para, por ejemplo, para utilizar, hacer el uso de la herramienta de Python, que se llama, hay una librería que se llama Unitest y otro que se llama PyTest. Acá yo puse los pasos para hacer test unitario con Unitest. No vamos a entrar en detalle con esto porque todavía no voy a definir cómo va a ser el trabajo práctico. Pero básicamente esto es, lo que está pasando acá es que yo para hacer las pruebas unitarias llamo a una librería que se llama Unitest, genero el código a través del cual yo le voy a dar a esta herramienta de Unitest, le voy a dar las diferentes funciones o métodos que quiero probar con los datos de prueba, ¿sí? Y los datos esperados para que a través de un método que tiene Unitest, en este caso va a ser equal, me compare y me diga si pasa o no pasa la prueba. Bueno, básicamente es eso. Una vez que yo tengo desarrollado el código, directamente generando un archivo de tipo test, puedo hacer este tipo de pruebas. Eso está buenísimo porque después, más que nada cuando los proyectos son muy grandes, evita cuando rompe. Sí, la automatización de las pruebas viene, me va a hacer automatizar pruebas, ya sean todos los test unitarios que pueda hacer, más los de integración, caja blanca, caja negra, lo que pueda implementar de forma automatizada, me va a servir cuando, obviamente, mi proyecto de desarrollo es muy grande, así como dijo Milagros, y aparte yo tengo que incrementar funcionalidades a ese desarrollo porque, no sé, porque se le ocurrió al cliente, ¿sí? En una etapa madura del desarrollo del software, en donde ya estoy muy avanzado, tengo que incrementar o sumar nuevas funcionalidades. Yo básicamente en esa etapa de desarrollo voy a implementar pruebas de regresión. Pero esas pruebas de regresión pueden estar automatizadas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que las pruebas de regresión implementan la integración continua, que es un concepto de pruebas que justamente son todas pruebas automatizadas, en donde yo no tengo que volver a ejecutar todas las pruebas que hice anteriormente cada vez que yo sumo una funcionalidad, sino que a medida que yo genero nuevas funcionalidades, hago una regresión, ¿sí? Pruebo rápidamente todo lo que ya estaba documentado y automatizado y me cercioro de que esa nueva funcionalidad no rompa nada, ¿sí? Así de simple y sencillo. Pasa que esto estamos hablando de sistemas grandes, ¿no? Que estamos avanzados en tiempo y en funcionalidades. O sea, las pruebas de regresión no valen la pena en sistemas pequeños porque son costosas. Así que bueno, ya vamos a entrar en detalle con ese tipo de pruebas. Bueno, chicos, vamos a dejar la clase de cajas para la clase que viene. Dale, profe, gracias. Bueno, profe. Vamos